Muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación. El motivo de invitarlos a esta conferencia un tanto abrupta por las condiciones que en este momento están en el Pleno del Congreso. Los coordinadores parlamentarios del Grupo Parlamentario del PAN, del Partido Revolucionario Institucional, la representación del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, consideramos que esto que vimos hace un momento por parte de Morena, pues representa un mensaje muy nocivo para la normalidad democrática del Congreso. Chihuahua debe estar blindado de este tipo de acciones que se han estado realizando. Esto que vimos hoy aquí, lamentablemente, es la normalidad en el Congreso Federal. Sin embargo, aquí se ha privilegiado justamente el desarrollar los debates, el tener las sesiones de manera adecuada, el cumplir con la normatividad. Quiero relatar un poco el punto de acuerdo que fue motivo de controversia. Lo primero que tenemos que decir es que el régimen presentó una iniciativa a través del coordinador parlamentario en el Senado, en Cámara de Diputados, y el presidente del Senado y de la Cámara Baja, con el fin de reformar el artículo primero de la Constitución, el 103 de este mismo ordenamiento y otras disposiciones de la Constitución. Lo que se buscaba originalmente, lo primero, es una regresión en materia de derechos humanos, que los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano ya los jueces no pudieran aplicarlos. Finalmente sobre ese tema recularon en el transcurso del día y terminaron eliminando esa parte, pero dejaron lo más nocivo. Lo más nocivo consiste en que a través del juicio de amparo, de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia constitucional, ya no se pueden confrontar reformas a la Constitución. Ustedes escucharon a Morena en muchas sesiones decir una y otra vez que la ley de amparo impedía el pronunciamiento en este tipo de casos, que la controversia no era factible, que la acción de inconstitucionalidad, pero tan es factible que tuvieron que ir a una reforma a la Constitución y además establecer en un transitorio que tendría efectos retroactivos, violando un principio central del sistema jurídico mexicano. A pesar de esto, fue una discusión que se dio en las Comisiones Unidas del Senado, pues que se alargó hasta finales del día de ayer, y por esa razón, porque además el coordinador parlamentario del Senado dijo que el asunto sería discutido la siguiente semana, pero luego se retractó y finalmente se estará discutiendo en una sesión vespertina el día de hoy en el Senado de la República. Por esa razón, y de acuerdo a nuestra normatividad, nuestro reglamento interno de prácticas parlamentarias, nuestra ley orgánica, es que solicitamos enlistar este punto de acuerdo. Y además debo decirlo, es un punto de acuerdo en donde coincidimos las fuerzas políticas aquí representadas. No fue un punto de acuerdo personal o solo de Movimiento Ciudadano. Todas las fuerzas políticas coincidimos en la importancia de analizar este tema. Esto, de acuerdo a nuestra normatividad, fue sometido a la consideración de mesa directiva. Mesa directiva lo validó, lo incorporó, como se ha hecho en muchas otras ocasiones. Debo decirlo, esto no es la primera vez que se hace, y Morena lo ha hecho en muchas ocasiones. No sé por qué ahora se sorprenden, o sí lo sé, y ahorita vamos a decirles por qué es esto que estamos viviendo en este momento. En ese sentido, se vota por mesa directiva, se sube al pleno, se vuelve a votar el pleno, se confirma el orden del día, y vimos pues ya el espectáculo lamentable que presenciamos, donde una minoría parlamentaria quiere buscar evitar el debate, porque ese es el objetivo central, evitar la discusión de este tema, que el pueblo chihuahuense no se entere de lo que quieren hacer desde el centro, porque lastima de forma muy importante a las entidades federativas. Y si quieren ahorita hondo para que los demás representantes parlamentarios y coordinadores tengan también la participación. Gracias y gracias, compañeros de la prensa, por la asistencia a esta rueda de prensa. Ustedes han visto lo que pasó en el pleno de este Congreso. En primer lugar, decirles que Chihuahua está en pie de lucha, que tenemos 200 años como entidad federativa y que estamos en un pacto federal, como bien lo ha dicho el diputado Sánchez, que tenemos que revisar. Lo que presentó el senador, el Napoleón del Senado, Adán Augusto,
es un retroceso a la Constitución y a los principios fundamentales del derecho. Es básicamente decirle a la gente que ya no tiene un medio de control constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a poder defendernos de un atropello de cualquier autoridad, sea de Morena, sea del PRI, sea del MC, sea del PT, sea de cualquier partido. Lo que ha hecho Adán Augusto es un asalto a la Constitución, porque además está haciendo una regresión a los derechos humanos, porque le está quitando a los tratados internacionales que este país ha firmado la posibilidad de que los jueces puedan deducir sus juicios a través de derechos que nos han otorgado esos tratados internacionales. Y todo ya está, porque en el centro y lo fundamental es que Morena no quiere tener árbitros en sus reformas constitucionales. Y todo está porque les hemos ganado y se han ganado todos los amparos que hemos presentado en contra o que se han presentado en contra de la reforma al Poder Judicial. Morena no quiere tener un contrapeso político, no de las fuerzas políticas o de los partidos políticos. Morena no quiere que los ciudadanos tengan la posibilidad de defenderse. Esa es la trascendencia de esta reforma que ha hecho Adán Augusto. Es una reforma del Napoleón del Senado, en su infinita soberbia no lo deja pensar que no van a gobernar para siempre. Ha dicho que incluso van a gobernar 50 años. Yo le apuesto que no va a ser así. Chihuahua va a desacatar, o cuando menos el grupo parlamentario del PAN va a desacatar esa iniciativa del Senado porque es regresiva, es totalmente lastimosa, no para los políticos sino para la gente. Le están quitando el derecho a la ciudadanía de poder acudir a un juicio de amparo. Si ustedes le suman a esto la crisis constitucional que han provocado por no hacerle caso a la Corte, pues estamos en un colapso constitucional e institucional. Y también debo decirles que el día martes estaremos presentando la controversia constitucional porque vamos a dar garantías y nos vamos a pegar a la ley, a la democracia, a la justicia. Hoy hay un momento de tiranía. Hay una mayoría que pretende que esa mayoría la vuelvan tiranía. Pueden tener la mayoría, pero no tienen la razón. Pueden tener la mayoría, pero no pueden violar derechos de los ciudadanos. Pueden tener su mayoría, pero no nos vamos a dejar, cuando menos en Chihuahua, de este atropello a la Constitución. Chihuahua en mucho tiempo, a lo largo de nuestra historia, ha sido un estado que ha sido baluarte, que ha sido vanguardia en temas de defensa de derechos. Fuimos el primer estado en manejar el proceso adversarial oral penal. Vamos a estar muy de la mano las fuerzas representadas en esta rueda de prensa, porque lo que queremos es replantear el pacto federal y no permitir un retroceso en los derechos. Lo que hoy vimos en este pleno es una clara cobardía de no discutir un tema que ellos saben que es regresivo para los ciudadanos. Entonces, en la conclusión es, Chihuahua está en pie de lucha. No vamos a permitir este atropello a la Constitución Federal. Desde aquí se lo digo a Adán Augusto. Aquí no es Tabasco. Aquí sí hay valientes. Aquí sí se topan con pared. Porque aquí sí hay gente que creemos en la Constitución y creemos en las leyes. Su mayoría no les hace el hecho o no les debe permitir el hecho de atropellar derechos. Es una burla que a la oposición se le está tratando como se está tratando. No vamos a permitir. Chihuahua se va a blindar. Acudiremos a la Corte, a instancias internacionales y si es necesario desacatar lo que ha hecho la Corte, lo que ha dicho el Senado de la República. Yo llamo a la reflexión a este Napoleoncito del Senado que se cree que su mayoría manda en este país, a que rectifique y que como abogado y politólogo educado en Francia, porque así lo es, entienda que para que tengamos democracia debe haber división de poderes.